Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, están viendo señales de una ola de COVID posiblemente para finales de este verano. Después de unos 7 meses de una disminución sostenida de casos de COVID-19, los casos están aumentando y también las hospitalizaciones, dijo el doctor Brendan Jackson de los CDC a NPR. Y por otro lado, aquí el estado de la Florida está viendo un aumento en casos de lepra. Para hablarnos de estos temas y mucho más, me acompaña el doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna. Doctor, bienvenido al Punto Florida. ¿Cómo está? Ambrosio, muchas gracias siempre por la invitación, muy amable, a Univisión, a tu segmento, en esta interacción con nuestra comunidad, estos temas que son importantísimos de información para nuestra gente. Gracias, es un placer que esté por acá. Doctor, comencemos con el aumento de estos casos, de los casos de COVID, según los CDC. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Es una nueva cepa? ¿Son más fuertes que antes o menos fuertes que antes? ¿Qué están viendo ustedes? Así es, Ambrosio. A pesar de que la OMS había declarado el fin de la pandemia, yo creo que no ha sido así. Todavía estamos viendo aumento en las visitas a las emergencias, muchos pacientes infectados con COVID, a pesar de haber sido vacunados. Yo creo que esto tiene que ver, por supuesto, con nuevas cepas. El virus ha seguido mutando, el virus llegó y se ha quedado y sigue infectando a las personas vacunados o no vacunados. La diferencia es que la mortalidad no es tan alta como en años anteriores. Tenemos menos pacientes complicados, pero no se puede bajar la guardia, Ambrosio. Eso es lo más importante. Ese es el punto, yo creo, más importante. Esa era mi próxima pregunta. ¿No se puede tomar esto a la ligera, a pesar de que los CDC han dicho, bueno, no creemos que va a volver al pasado, pero estamos viendo este aumento y hay que tener cuidado? En otras palabras, todas las personas no deben de tomar esto a la ligera, y mucho menos quienes tengan pues, el sistema inmunológico comprometido, ¿correcto? Correctamente, Ambrosio. Se desmembraron prácticamente los grupos de trabajo para el coronavirus, se levantaron todas las medidas de restricciones de viaje, de mascarilla, de aislamiento, etcétera, y esto ha favorecido la reproducción del virus y el aumento de los casos. Es decir, la recomendación sigue siendo la misma. Nosotros los médicos, los periodistas, las personas de la salud, hay que cuidarse, hay que protegerse con todas las medidas de higiene, sobre todo para los grupos más susceptibles. Los niños, las personas mayores con muchos problemas de salud, los que tengan su sistema inmunológico comprometido o los que son propensos a contraer estos virus, complicarse y morir. Doctor, también está causando alarma aquí en la Florida los casos de lepra. Un hombre de 54 años de edad que trabaja en la jardinería y ha residido toda su vida en el centro de la Florida es el caso reciente reportado por los CDC. La pregunta es, ¿cómo se puede contagiar una persona con alguien que tenga lepra? Exactamente, Ambrosio. La lepra, como decía, es una enfermedad de la antigüedad transmitida por una bacteria que se llama Mycobacterium leprae. Produce muchos síntomas, muchos problemas, sobre todo de los nervios y de la piel. La transmisión es por armadillos, es decir, algunos animales, roedores, como una zoonosis, que porten esta bacteria y se la transmitan a la persona o algún paciente infectado que esté en contacto estrecho con una persona sana. Y entonces le transmite por las gotas de saliva la infección a a ese otro paciente o a esa otra persona. Es decir, es una enfermedad rara que, como mencionaba, el Centro de Control y Enfermedades ha puesto este anuncio, esta alarma, sobre todo para la Florida, porque es uno de los estados que más casos de lepra tiene a nivel nacional. Esta pregunta se la he escuchado a personas y quiero hacérsela a usted. ¿Se pega la lepra si una persona con la enfermedad tocó la manigueta de una puerta o tocó la superficie de algún lugar y usted pasa por ahí y la toca?
No se transmite de esa forma, Ambrosio, a diferencia, por ejemplo, del coronavirus o de la influenza, no es por tocar superficie, son las gotas de saliva. El enfermo tose, estornuda y contagia entonces a esa otra persona, pero no es por los objetos, a diferencias de otros virus y bacterias. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, el 81% de los casos se concentra en el centro de la Florida, pero lo que más preocupa es que el 34% de los nuevos casos reportados durante 2015 a 2020 parecían haber adquirido la enfermedad localmente. Exactamente, Ambrosio. Eso significa que se vuelve como endémico, es decir, del área. Yo creo que están culpando al armadillo, a algunos roedores, de que son los que transmiten la enfermedad. Mi opinión es que la Florida tiene un movimiento de inmigración muy grande. Están viniendo personas de todas partes del mundo que pueden traer una enfermedad que no se atendió en su país, que aquí no ha acudido a un servicio de emergencia y no se ha diagnosticado, porque la lepra es una enfermedad, por ejemplo, que es de la India, de África, de Brasil, pero nunca ha sido tan endémica aquí en los Estados Unidos, ni tampoco una enfermedad común en la Florida. Ahora bien, ¿se tienen los medicamentos para poder tratarla o la persona podría, como hay preguntas que se hacen muchos, una amputación? Muy buena pregunta, Ambrosio, porque los síntomas de la lepra es pérdida de la sensibilidad en las manos, en los pies, porque afecta los nervios periféricos y también la piel. Puede causar ceguera, parálisis, pero también acortamiento de las extremidades porque puede afectar el hueso de la persona. Hay tratamiento y debe ser lo antes posible. ¿Por qué? Porque cuando se trata al paciente con lepra, se le ponen múltiples antibióticos, varios antibióticos. En el momento que se empieza a tratar al paciente, deja de transmitir la infección. Por eso lo principal en la lepra es un diagnóstico temprano. La prevención es difícil porque la persona no sabe si está infectado o no, pero las lesiones en la piel son características. Hay unos nódulos en la cara, en los pies, en las extremidades, en las manos, nódulos característicos de la lepra, y el diagnóstico es muy bueno a temprano momento para empezar un tratamiento correcto, porque muchas veces se pierde el diagnóstico o se diagnostica incorrectamente pensando que es una enfermedad de la piel común y es la lepra. Ahora bien, ¿qué está pasando, doctor? Porque también se está viendo aquí en la Florida casos de malaria o paludismo. Sí, claro, Ambrosio. Otra de las enfermedades que no eran comunes aquí en la Florida, el paludismo, la malaria, donde mueren muchísimas personas en África, es transmitida por un mosquito que se llama Anófeles y transmite un parásito que se llama Plasmodium. Ese paludismo normalmente era importado. Lo nuevo aquí en la Florida es que se ha encontrado que ese anófeles, ese mosquito, está infectado con el parásito, pero es de aquí, es autóctono. Y eso es un cambio en el tratamiento y el diagnóstico del paludismo, porque normalmente eran personas que viajaban y empezaban con los síntomas de paludismo. Los casos de la Florida han surgido aquí por transmisión de mosquitos infectados. Nos queda poco tiempo, pero tengo que preguntarle esto. ¿Qué está pasando con todos estos catarros que la gente dice, no me puedo levantar de la cama, y no saben, no le dicen, tienes esto? Es un catarro, pero bien fuerte. Bien fuerte, Ambrosio. Estamos bajo un ataque de varios virus, diferentes virus y bacterias. Por eso la recomendación es, tenemos que seguirnos protegiendo con todas las medidas de higiene. Si usted quiere ponerse una mascarilla para sentirse mejor y protegerse, póngase las mascarillas, las vacunas, todas las medidas de desinfección de área y, por supuesto, cualquier síntoma que tenga, acuda a un servicio de emergencia o a su médico. Tenemos paneles para determinar en sangre o, por ejemplo, en un isótopo de la nariz, qué tipo de virus o bacteria usted tiene que le está causando esos síntomas, y basado en eso, entonces un tratamiento específico. Pero lo más importante, Ambrosio, es no podemos descuidarnos porque continuamos bajo diferentes infecciones.
Muchísimas gracias al doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna, por haber estado aquí en Al Punto, Florida, y habernos dado toda esa información muy valiosa. Que tenga buen día, doctor. Gracias igualmente. A usted.